La historia del Club Atlético Chacarita Juniors es la historia de un barrio, de una pasión popular y de una lucha constante por mantenerse en pie, con la frente alta y el corazón latiendo en rojo, blanco y negro. Fundado el 1 de mayo de 1906, justo el Día del Trabajador, por un grupo de jóvenes estudiantes y trabajadores en el barrio porteño de Chacarita, el club nació en un contexto de efervescencia social, con el anarquismo y el socialismo creciendo entre los sectores obreros. De hecho, se dice que los colores del club, el rojo por la sangre, el blanco por la pureza de los ideales, y el negro por el luto por los mártires obreros, reflejan esa ideología de lucha que marcó su nacimiento. Ubicada en las esquinas de Dorrego y Giribone, hoy Córdoba, de la ciudad de Buenos Aires. Su nombre no conlleva muchos secretos, ya que el Chacarita es por el barrio y el Juniors, en alusión a la juventud que era la que le había dado vida al funebrero. Un día después de la fundación, quedó registrado el nombre de Chacarita Juniors. Formó la primera comisión directiva, dirigida por Máximo Lema, el primer presidente de la historia del club. El primer partido de la historia fue contra el Club Atlético Victoria. Se jugaron 3 cotejos contra ese club. Los 2 primeros finalizaron empatados en 0, pero el tercero fue para Chacarita por 3-2. Ese primer equipo estuvo integrado por todos los miembros fundadores. Hizo formación tradicional de la época, y alistó a estos 11, José Lema, Manuel Lema y Aristides Roncheri, Antonio Fernández, Alfredo Lema y Andrés Ducase, Alfredo Palacios, Miguel Pereira, Maximiliano Lema, Eduardo Ducase y Manuel Hernández. En sus primeros años, Chacarita participaba de torneos menores, sin sede fija, jugando en canchitas barriales y ganándose el respeto a fuerza de garra. Ya en 1919, el club se afilia a la Asociación Argentina de Fútbol y empieza su camino en las categorías oficiales. Luego de varios encuentros amistosos, en 1921 Chacarita participó en una liga independiente llamada Asociación Deportiva Belgrano. Ese mismo año se inscribió en las divisiones inferiores de la Asociación Argentina de Fútbol, organismo rector del fútbol amateur en el país con reconocimiento de la FIFA, logrando un meritorio tercer puesto en su primer campeonato oficial. En 1925 el club incorporó el atletismo como nueva disciplina, sumando entre sus filas a corredores de cierta relevancia para la época, como Dante Plácido, Plomer, Gallo y Salatino. Ese mismo año, Chacarita disputó por primera vez un torneo de primera división, logrando una destacada actuación al ubicarse en el 4º puesto de la tabla general, consolidando su crecimiento deportivo. En 1927 logró un gran desempeño al finalizar primero en el campeonato, manteniéndose invicto y cosechando 4 empates. Tras la fusión de las asociaciones argentina y amateur, el club sostuvo buenas campañas hasta 1930, año que marcaría el inicio del profesionalismo en el fútbol argentino. Chacarita debutó en la era profesional el 31 de mayo de 1931, enfrentando a Boca Juniors en la Bombonera, y logrando un empate ante el equipo que se coronaría campeón ese mismo torneo. A pesar del buen rendimiento en aquellos primeros años del profesionalismo, donde se destacaron figuras como Ernesto Duccini, Renato Cesarini, el goleador Fabio Juan Casán y el arquero Isaac López, quien defendió el arco del club hasta 1941 y se convirtió en el jugador con más presencias en la era profesional. Con 343 partidos, el equipo sufrió su primer descenso en 1940. Sin embargo, logró el ascenso inmediato al año siguiente. En julio de 1945, Chacarita trasladó su estadio a la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, lo que marcó un nuevo capítulo en su historia institucional y deportiva. Durante ese periodo brillaron jugadores como Enrique Esquide, Roberto Moreno, José Col, Humberto A. De Luca, Roberto E. Dutruel, Carlos Spinelli y los delanteros Francisco Campana y Marcos Busico, que dejaron su huella en el club durante la transición hacia una etapa más moderna. Allí construye su estadio, el mítico Chiquero, que sería su casa durante décadas y el escenario de 1000 batallas futboleras. Aunque algunos nostálgicos lamentaron el alejamiento del barrio original, lo cierto es que el espíritu de Chacarita, su gente y su identidad, se trasladaron con él, y el club pasó a representar con orgullo a toda una zona del conurbano bonaerense. Entre 1956 y 1959, Chacarita volvió a competir en la segunda división. El 5 de diciembre de 1959 logró el tan esperado ascenso tras vencer a Talleres de Remedios de Escalada. Luego de atravesar una temporada difícil en 1967, en la que logró mantenerse en primera por escaso margen, asumió la conducción del equipo argentino Geronazo, quien reestructuró el plantel incorporando a figuras clave como Ángel Alberto Marcos, Jorge Alberto Gómez, Alberto Raúl Poncio,
Ángel Hugo Vargas y Franco Frasoldati. Pero si hay un año que todo funebrero guarda en su memoria, ese es 1969. El torneo metropolitano de 1969 fue la edición número 43 desde el inicio del profesionalismo y el primero de los dos campeonatos de primera división disputados ese año en Argentina. Comenzó el 21 de febrero y consagró al campeón el 6 de julio, aunque las fases de reclasificación se extendieron hasta el 22 de diciembre. El sorteo del fixture se realizó el 8 de enero de ese mismo año. La competencia se organizó en dos zonas clasificatorias, cada una con la mitad de los equipos participantes. Dentro de cada grupo se enfrentaron todos contra todos en partidos de ida y vuelta, sumándose además un encuentro interzonal por fecha. Los dos primeros de cada grupo accedieron a una fase final en formato de cuadrangular eliminatorio. Chacarita Juniors logró su mayor hazaña deportiva al consagrarse campeón por primera vez en su historia, superando con claridad en la final al Club Atlético River Plate. Además del título, el torneo definió los clasificados al próximo torneo nacional y el descenso, este último a través de un complejo sistema que incluyó una rueda eliminatoria entre 4 equipos, cuyo ganador también accedía al nacional, y 2 instancias de reclasificación, en la que intervinieron 2 conjuntos provenientes de la Primera B. Ese año, Chacarita logra lo que parecía imposible, se consagra campeón del torneo metropolitano de Primera División, nada menos que derrotando a River Plate por 4-1 en la final disputada en la cancha de Racing. Con un equipo inolvidable, dirigido por el legendario argentino Geronazo y con figuras como Ángel Marcos, Recupero, Poncio, Neumann y Frasoldati, el funebrero tocó el cielo con las manos. Fue una hazaña épica, y hasta hoy, ese campeonato es un símbolo de orgullo y resistencia para la gente de Chaca. Después de ese título, la historia de Chacarita tuvo altibajos. Años de buenos equipos, jugadores que se convirtieron en ídolos, y también momentos de sufrimiento, descensos y luchas internas. El club bajó a la B en los años 70, volvió a subir, volvió a caer. En 1984, incluso llegó a jugar en la Primera C, una categoría que parecía ajena a su historia, pero que terminó siendo un momento de renacimiento. A partir de ahí, empezó a escalar nuevamente, y en 1999 logró el ascenso a Primera tras una campaña inolvidable, con figuras como Ariel López y Leandro Testa, y con una hinchada que volvió a llenar estadios como en los mejores tiempos. El siglo XXI trajo nuevos desafíos. En 2009 volvió a Primera División, aunque por una temporada. También atravesó crisis institucionales y económicas, pero como siempre, la pasión del pueblo funebrero se mantuvo firme. En 2011 comenzó la reconstrucción de su estadio, que había sido clausurado años antes, y finalmente en 2016 volvió a jugar como local en su casa, con tribunas nuevas, con esfuerzo propio, y con la emoción de ver flamear otra vez las banderas en Villa Maipú. Chacarita no es solo fútbol, es también una institución social, que ha resistido con trabajo comunitario, actividades culturales, apoyo a los vecinos. Su historia está atravesada por luchas populares, por el arraigo barrial, por un sentido de pertenencia que trasciende los resultados deportivos. Es un club que representa a los humildes, a los que no se rinden, a los que llevan los colores en el alma, aunque la historia les ponga piedras en el camino. La hinchada de Chacarita, reconocida por su fidelidad y su aliento incondicional, ha sido protagonista en cada etapa. En las buenas y en las malas, siempre estuvo. Desde las tribunas del viejo estadio hasta las nuevas gradas de cemento, desde la capital hasta el conurbano profundo, el grito de Chaca Corazón siempre se escuchó con fuerza. Hoy, Chacarita Juniors sigue siendo un símbolo de resistencia, de identidad y de amor por los colores. No es un club para cualquiera. Ser de Chaca es una elección de vida. Es entender que, aunque no siempre ganes, aunque el camino sea duro, hay orgullo en pertenecer. Hay historia en cada camiseta, hay pasión en cada esquina del barrio. Hay una memoria colectiva que se transmite de generación en generación. Chacarita es historia viva del fútbol argentino. Un club con gloria, con sufrimiento, con luchas y con sueños. Porque mientras haya un funebrero cantando en la tribuna, la historia seguirá escribiéndose. Y como dice la canción, aunque ganes o pierdas, no me importa una mierda, sigo siendo de Chaca, porque a Chaca lo quiero.